Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Grisales. Vamos a trabajar un caso clínico de pancreatitis crónica. Listo, empecemos. Tenemos un paciente masculino de 43 años de edad que consulta el servicio de urgencias por un cuadro clínico de varias horas de evolución consistente en dolor en epigastrio irradiado en cinturón hacia la espalda. Este es referido con una intensidad 5/10, que se exacerba con los alimentos y no se atenúa con el reposo. Este cuadro además va acompañado de náuseas, vómito y fiebre subjetiva. El paciente además refiere haber tenido esteatorrea. ¿Qué es eso? Simplemente grasa en la materia fecal. En la revisión por sistemas el paciente manifestó astenia, adinamia, ceguera nocturna y equimosis ocasionales en la piel. Como antecedentes personales de importancia, se descubrió que el paciente tenía alcoholismo. Siempre que bebía lo hacía hasta la embriaguez. Además, todo este cuadro clínico, el paciente refiere ya haber tenido episodios similares en la juventud. ¿Listo? Entonces, al paciente se le pidieron unos exámenes, una amilasa y una lipasa. Se descubrió que estaban elevadas, pero no estaban elevadas 3 veces por encima de lo normal. ¿Eso qué me dice a mí? Simplemente, estamos frente a un cuadro de pancreatitis crónica. ¿En qué se diferencia la pancreatitis crónica de la pancreatitis aguda? Entonces, uno, la intensidad del cuadro. Los pacientes con pancreatitis aguda son cuadros graves donde la intensidad del dolor es 10/10. Los pacientes por lo general siempre son sintomáticos. Listo. En la pancreatitis crónica los pacientes pueden llegar a ser asintomáticos. Listo. O si presentan síntomas los presentan muy leves. Listo. Eso con respecto a la clínica. Ahora, en la pancreatitis aguda, la amilasa y la lipasa están 3 veces por encima de lo normal. En la pancreatitis crónica, la amilasa y la lipasa están elevadas, pero no 3 veces por encima de lo normal. Listo. Ahora, se le tomó una glicemia al paciente y dio 210 miligramos por decilitro. Normalmente, si esta glicemia se toma aleatoriamente, debería ser menor de 200. Listo. Se descubrió que el paciente tenía hipoalbuminemia, baja concentración de proteínas de albúmina, de 2.5 la tenía, lo normal es de 3.5 a 4.5. Y además se vio que el paciente tenía anemia megaloblástica. Listo. Entonces, ¿yo cómo sé que este paciente ya está teniendo es una pancreatitis crónica? Uno, simplemente la pancreatitis crónica es aquel paciente alcohólico que le da pancreatitis muy recurrentes. Listo, entonces aquí tenemos el antecedente. Refiere haber tenido episodios similares en la juventud. Listo. Y lo otro es que cuando un paciente ya tiene pancreatitis crónica, se va a sumar siempre que el paciente tiene una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Cómo así? Entonces, el páncreas me ayuda a mí a la absorción de nutrientes, de proteínas, de ácidos grasos, de vitaminas. Listo. Cuando a mí se me daña el páncreas exocrino, toda esa absorción de nutrientes va a estar disminuida. Ahora vamos a ver por qué. Listo. Entonces, un cuadro clínico de un paciente con dolor abdominal más una insuficiencia pancreática exocrina, ya yo debo pensar que este paciente lo que tiene es una pancreatitis crónica. Listo. Entonces se le hicieron pruebas al paciente. Una prueba que se denomina de secretina. ¿Qué es la secretina? Es una hormona. ¿Qué es lo que hace? Va al páncreas y libera bicarbonato. ¿Listo? Entonces, normalmente, yo lo que voy a hacer es medir ese bicarbonato. ¿Listo? Cuando está menos de 80 miliequivalentes litro, eso me indica a mí una insuficiencia pancreática exocrina. Le medimos el bicarbonato a este paciente después de darle secretina y estaba en 50, estaba muy bajo. Listo. Ahora, se hizo una determinación cuantitativa de grasa en la materia fecal durante 72 horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la grasa en la materia fecal con una dieta de 100 gramos de grasa al día es mayor de 7 gramos al día, eso me indica a mí una mala absorción. ¿Listo? Este paciente tenía 10 gramos al día de grasa en la materia fecal, entonces muy probablemente esté teniendo una mala absorción. ¿Listo? Otra cosa que yo puedo hacer es medir la lactasa en la materia fecal.
La elastasa es una enzima que se produce en el páncreas y se libera al intestino. Ahora, normalmente ella no debería ser menor de 200 microgramos por gramo de materia fecal. Cuando es menor de este valor me indica probablemente una insuficiencia pancreática endocrina. La de este paciente estaba en 50, listo, estaba muy baja. Otras cosas que se hicieron fue que se realizó una colangiopancreatografía por resonancia magnética. ¿Qué es eso? Simplemente es una imagen para ver el páncreas y la vía biliar. Y se revelaron calcificaciones dentro del páncreas. Ese hallazgo es muy importante para decir que un paciente tiene una pancreatitis crónica, cuando se revelan calcificaciones dentro del páncreas. Listo. Lo otro es que se hicieron biomarcadores, el CA199 y el antígeno carcinoembrionario. ¿Qué es eso? Simplemente es para descartar diagnósticos diferenciales. Que el paciente no tiene una pancreatitis sino un cáncer pancreático. Entonces midámosle los biomarcadores, ¿cierto? En este caso fueron negativos. Entonces, ¿yo cómo realizo el diagnóstico de una pancreatitis crónica? Entonces, principalmente es el paciente que tenga un dolor abdominal más una insuficiencia pancreática exocrina. ¿Listo? ¿Cómo se va a manifestar? Entonces, hay una tríada clásica que es esteatorrea, diabetes y calcificaciones en el páncreas. ¿Listo? El paciente que tenga estas tres cosas muy probablemente tenga una pancreatitis crónica. O la otra, cuando yo no logro ver las calcificaciones en el páncreas, puedo sumarle la prueba de secretina anormal. ¿Listo? Entonces, el paciente que tenga esteatorrea con diabetes más una prueba de secretina normal me es muy sugestivo a mí de una pancreatitis crónica. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las causas de pancreatitis crónica? La principal es el alcoholismo. ¿Listo? El paciente alcohólico que tiene pancreatitis recurrente es muy probablemente que ya tenga una pancreatitis crónica. El tabaquismo. El tabaquismo no se ha visto cuál es el efecto directo que tiene, pero se ha visto que el tabaquismo es lo que más me lleva a mí de una pancreatitis aguda a una pancreatitis crónica. ¿Listo? Otras causas son pancreatitis autoinmune o causas hereditarias o genéticas como la fibrosis quística. Ahora, ¿por qué el paciente está presentando estos signos y síntomas? Entonces, porque el paciente tiene esteatorrea. Entonces, la esteatorrea es la grasa en la materia fecal. Lo que pasa es que el páncreas produce la lipasa pancreática. Él la produce y la libera en el intestino delgado y consigo permite la absorción de grasas. Si no me sirve el páncreas, no tengo lipasa pancreática. ¿Voy a absorber grasa? No. Entonces, ¿para dónde se va la grasa? Para la materia fecal. Ahora, ¿por qué el paciente tiene hiperglicemia? Entonces, ¿qué hay que entender? El páncreas tiene dos componentes. Es una glándula anficrina. ¿Cómo así? Tiene una parte exocrina y una parte endocrina. Por lo general, en la pancreatitis crónica, lo que más se daña es la parte exocrina. Cuando ya se daña la parte endocrina, ya estoy hablando que es un proceso muy avanzado de la enfermedad. Entonces, si ya no tengo insulina, es porque ya el páncreas endocrino se me dañó. Y si no tengo insulina, ¿qué le va a pasar a la glicemia? Aumenta, ¿cierto? ¿De qué se encarga la insulina? De meter la glucosa en la célula. Si no tengo insulina, no tengo quien me meta la glucosa a la célula. Por lo tanto, se acumula en sangre y da la hiperglicemia. Otra cosa es que este es un cuadro muy doloroso, de mucho estrés fisiológico. ¿Y cuál es la hormona del estrés fisiológico? El cortisol. Entonces, se me aumenta el cortisol y al aumentarse el cortisol, ¿qué hace? Aumenta la glicemia. Listo, el cortisol aumenta la glicemia. Entonces estas dos cosas sumadas hacen que el paciente tenga hiperglicemia. Ahora, ¿por qué el paciente tiene hipoalbuminemia? Entonces, el páncreas no solamente ayuda a la absorción de grasas, sino también de proteínas. Entonces, si no tengo páncreas, no puedo liberar al intestino las proteasas pancreáticas. Si no tengo estas proteasas pancreáticas, no absorbo proteínas. Si no absorbo esas proteínas, ¿cómo voy a sintetizar las proteínas en mi cuerpo? ¿Cómo voy a sintetizar la albúmina? ¿Cierto? No tengo sustratos para sintetizarla. Entonces me da la hipoalbuminemia. Ahora, ¿por qué la amilasa y la lipasa? Entonces simplemente la amilasa y la lipasa son enzimas
que están dentro del páncreas. Listo, también están en otros tejidos. Entonces, cuando a mí se me daña el páncreas, se me altera la permeabilidad de la membrana de las células del páncreas. Si se me altera esa permeabilidad, todo lo que esté dentro de las células del páncreas se escapa hacia la sangre. Como la amilasa y la lipasa están dentro de las células del páncreas, ellas se escapan por la membrana y aumentan sus concentraciones en sangre. Listo. Ahora, ¿por qué el paciente tiene ceguera nocturna? Entonces es porque hay una deficiencia de vitamina A. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo absorbo grasa en el intestino, también estoy absorbiendo vitaminas de grasa, liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? La A, la D, la E y la K. ADEK, A, D, E y K. ¿Listo? Entonces, como no absorbo bien la grasa, tampoco voy a absorber bien estas vitaminas. Y si no absorbo bien las vitaminas, también me va a dar deficiencia. La deficiencia de vitamina A se manifiesta con ceguera nocturna. Listo. Porque el paciente tiene equimosis. Entonces, porque tiene deficiencia de vitamina K. Listo. Porque el paciente tiene anemia megaloblástica. Esta se da por deficiencia de vitamina B12. ¿Qué es lo que pasa? Para yo absorber correctamente la vitamina B12, necesito que haya un pH en el intestino óptimo. Si el páncreas no me libera bicarbonato al intestino, no voy a generar ese pH óptimo. No voy a absorber vitamina B12 y con los años me puede llegar a dar a mí una anemia megaloblástica. ¿Listo? Muchas gracias.